Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arteaga. Les vengo a hablar un poquito sobre el sistema eléctrico del avión Boeing 737. Eh, Nada, empecemos. Aquí podemos observar la imagen de un Boeing 737 eh, de Aeroméxico. Bueno, empecemos. El sistema eléctrico del 737 está conformado por un sistema de potencia C, un sistema de potencia DC, un sistema standby, que es conformado por corriente alterna y corriente directa. Está también conformado por unos buses. El sistema de potencia AC lo conforman los IDGs, los Integrated Drive Generator, la APU, la fuente externa. De esto podemos decir que son máquinas autónomas que están eh, incorporadas, hechas solidarias con el motor que genera la fuente principal de corriente alterna, sistema que genera corriente alterna. El sistema de potencia DC podemos decir que está conformado por trus, cargadores de baterías, y su función es principal es alimentar equipos que a partir de la corriente alterna generan corriente continua y sistema que genera corriente continua. El sistema standby está conformado por corriente alterna y corriente directa, por unas baterías que son las que si ocurre algún problema, en caso de algún problema, las baterías son las que toman el control de todo el sistema, por decirlo así. El sistema que genera corriente en reversa. Los buses, hay buses AC, AC Transfer 1 y 2 que los vamos a ver, y otros buses de corriente directa y buses standby. Los buses pues son principales fuentes de energía, son también los principales que alimentan a otros buses. Los buses standby son los que están en caso de alguna emergencia. Como les decía, los buses son conductores de corriente. Bueno, aquí observamos el esquema que ya se los vengo a explicar más detalladamente. Bueno, aquí como les decía, este es el esquema del sistema eléctrico de un 737 que está conformado por una fuente externa, external power como la conocemos, está conformada por un IDG, o una turbina de motor, que recordemos que el IDG es Integrated Drive Generator, eh, una APU, tenemos también la IDG número 2 o turbina número 2. Estas son los IDG o la turbina de motor, son corriente alterna. También podemos ver un generator circuit breaker. Podemos ver también baterías auxiliares, las que están aisladas. Como les decía, solo entran en caso de alguna emergencia. Eh, Tenemos el by type bus, el 1 y el 2, que lo que hace es que se pueden unir el transfer bus 1 con el transfer bus 2, para que pues en alguna emergencia estos se puedan unir y no deje que caiga un lado, que un lado esté funcionando y el otro no. También podemos ver acá unos TR, que son transformadores rectificadores. Lo que hacen estos TR son transformar la corriente de alterna a directa y pues posteriormente es rectificada. Tenemos 1, 2 y 3. Como les decía, pues las baterías
que son aisladas y solo son utilizadas en caso de emergencia. Bueno, aquí tenemos el sistema. Les voy a explicar cada uno de estos. Principalmente, como dice aquí, rojo es corriente alterna, el transfer bus 1, el transfer bus 2, los subbuses, por decirlo de alguna manera. Después de que pase la corriente aquí a los buses principales, ya empiezan a descolgar los demás buses. También tenemos el color morado, como se lo señalo aquí, son las fuentes de corriente, la externa, la APU, las baterías, eh, los, los generator. eh, También tenemos el amarillo, que es el cual es corriente directa. Y tenemos de color café o marrón, que les decía ahorita que es corriente alterna a directa. Entonces, perdón. Entonces, les voy a explicar qué es todo esto. Pues como les decía, las principales fuentes que generan corriente o energía son el, el, el IDG1, la APU, la External Power, o la IDG número 2, también las baterías. Una vez que empieza a abrir el circuit breaker, el generador de circuit breaker, esta pasa la corriente por aquí, los principales buses, que es bus 1 y bus 2. ¿Por qué principales? Aquí vemos que también pues hay buses, subbuses, subbuses, que son en caso de una emergencia, pues en caso de que haya un sobrecalentamiento en el sistema, estos buses no son los primeros que se queman o los primeros en sobrecalentarse o llevar una falla. Los primeros son estos, ya que el sistema ha implementado estos subbuses, como los hemos llamado, para no llegar hasta este punto. Y así pues encontrar el problema y no permitir que haya más fallas en el sistema. Entonces, estos buses y subbuses son los que les digo que son corriente AC. Aquí como vemos los TRs, que son los transformadores y rectificadores de energía, que lo que hace son pasar de corriente alterna a corriente directa. Como vemos aquí, ya pasamos de corriente alterna a corriente directa, que es el sistema standby. Entonces, el sistema standby quiere decir pues que ese sistema solo está en caso de que falle el sistema de corriente alterna. Entonces, por eso vemos el corriente directa bus 1, corriente directa bus 2, la batería del bus, el standby, vemos la batería. Como les decía, las baterías están pues aisladas de todo y funcionan en caso de que haya un sobrecargo, una sobrealimentación en el sistema. Eh, Estas baterías toman el rol, toman el control total de todo y se encargan de que el funcionamiento del sistema siga completamente normal sin ningún problema. También vemos un inversor que, que hace lo contrario, que convierte corriente directa a corriente alterna y pues que posteriormente vemos que pasa por el standby bus, que es el otro, para que pueda así generarle corriente al sistema y no dejar pues que caiga el sistema. Aquí vemos el panel de control del 737 dentro de la cabina de pilotos.
Miremos el proceso de encendido eléctrico. El proceso de encendido eléctrico es, la verdad, es muy sencillo, no es nada complicado. Aquí podemos ver una especie por llamarlo así, de una tapa, de una cubierta, que al abrir la tapa y colocarlo en on, lo que hace es energiza el sistema en algún momento, perdón, lo genera corriente el sistema en mínimas. También, como vemos aquí, lo genera en mínimas. Pues si tiene algún problema el sistema al empezar, empieza a actuar el stand-by, que pues anteriormente les decía pues que el stand-by solo funciona en caso de emergencia y este encendido con esta tapita, por decirlo así, al abrirla, la debemos poner en on para que el sistema empiece a funcionar en mínimas. En caso pues de alguna emergencia, la batería es la que automáticamente empieza a mandarle señales al stand-by y enviarle corriente para que no haya ningún problema. Bueno, en este esquema que vemos aquí, este es cómo se ve dentro de la cabina de pilotos. Entonces, les explico. Eh, Tenemos las fuentes principales de energía, el IDG o turbina de motor 1, nuestra amiga la PU, el IDG número 2 y la fuente externa. Bueno, primero empezamos con la fuente externa. Al conectar la fuente externa, eh, vemos este que es el interruptor de, dentro de la cabina de los pilotos. Aquí quiere decir pues que cuando esté listo o está, dice available, que es disponible, que la tienes disponible, pero que no está alimentando a los buses. Entonces, apenas conectemos la fuente externa, esto aquí nos va a dar como un testigo. La luz se prende, nos indica que está disponible para utilizarla. Eh, Aquí vemos el, la APU, la APU. Vemos que pues también pasa casi lo mismo con la fuente externa, que cuando está disponible eh, nos va a dar el testigo de que la luz está encendida, pero la diferencia entre nuestra amiga APU es que va a estar encendida, pero no va a haber paso hacia el bus 1 o hacia el bus 2. ¿Por qué? Porque cuando ya quiero que esto pase, cuando ya quiero que mi amiga la APU nos dé corriente hacia el bus 1, hacia el transfer 1 o hacia el transfer 2, lo que pasa es que abrimos un tipo de switch, por decirlo así, para que nos dé corriente. O sea, podemos tener la APU encendida, pero no nos pasará corriente a los transfer en caso de que pues no queramos por algún motivo. Eh, También pues, como les decía, apenas esté disponible se pone la luz azul, por decirlo así. También pues tenemos el caútil que es eh, para la para darle iluminación al galley del avión y también tenemos este pas que es para darle iluminación a los asientos de los pasajeros y esto todo lo podemos encontrar en la cabina de pilotos. Bueno, aquí también tenemos lo que les decía ahorita del Byte Bus.
que es el boost transfer, el que vemos aquí al lado izquierdo, que es un interruptor que pues depende de cómo esté, así mismo funciona. Pues por si en este interruptor encontraremos, por si de pronto en caso de algún problema o una falla necesitamos aislar el sistema del Transfer Bus 1, lo queremos aislar completamente del Transfer Bus 2, con este interruptor lo podemos hacer. Igual también si lo puedes poner en off, que quiere decir que no hay, que los buses quedan desactivados, porque ya sea porque hay un problema en el sistema o un problema de la energía. Entonces aquí tenemos este que nos permite, si queremos aislar un bus, el bus 1 del bus 2 o inversamente el bus 2 del bus 1. También los podemos unir para lo que les decía ahora, en caso de que queramos que el bus 1 nos ayude con el bus 2. Aquí tenemos el bus el transfer, que les decía que tiene las opciones de auto, y el off, que aísla los transfer bus. Transfer bus off, el bus no tiene potencia, y la fuente apagada quiere decir que ninguna de nuestras fuentes principales está dando energía. También cabe resaltar que en caso de que prendamos digamos, la fuente externa y la APU, la segunda va a desconectar a la primera. Digamos, primero encendimos la external power y después la APU. La APU automáticamente nos va a desconectar la fuente externa, porque no se pueden tener dos fuentes al mismo tiempo encendidas. Bueno, este es el sistema de standby. El sistema standby, pues como les decía, trabaja con las baterías. Aquí podemos ver el standby, que dice que si la luz está prendida, la luz está encendida, los buses de standby no tienen potencia, o sea que nos quiere decir que el sistema está funcionando normalmente. También tenemos el standby power off, que es sin alimentación a los buses de standby o en el bus de la batería. En auto quiere decir que tengo la batería conectada y está en auto. Cuando el sistema pierde las fuentes de energía de arriba, automáticamente las baterías empiezan a darle energía al sistema standby. Encontramos en auto con potencia corriente alterna, standby bus corriente AC y DC, alimentados por un AC Transfer Bus 1 y los TRs, que son los transformadores de rectificadores. En este caso, pues también podemos ver eh, estos son el IDG izquierdo, IDG derecho, motor 1, motor 2. Podemos ver un drive, que es una alerta. Estos IDG son totalmente autónomos. Entonces, estos pueden fallar por aceite de presión baja, temperatura de aceite, fallos en el IDG, apagado el motor, IDG desconectado, entre otras cosas. Y esto está, por decirlo así, esta tapita nos habla de de los IDGs, de los IDGs. Las compuertas de estos son los IDGs, nos hablan de esto. Bueno, aquí podemos ver una pantalla la cual nos ofrece amperios, nos ofrece corriente directa, nos ofrece los voltios de corriente alterna.
La batería descargada significa pues que hay un problema en el, en el sistema. Esto no nos debe aparecer en cabina esto no debe aparecer en cabina de pilotos. Podemos ver que tenemos, por decirlo de alguna manera, divididos también. Tenemos corriente continua, corriente alterna. Les explico, este pues es el standby. El standby, aquí está en standby, está la batería del bus, está la batería, la batería auxiliar, el TR12, que son los transformadores rectificadores. También este dice TETS, que es para el personal de mantenimiento. Para nosotros es para verificar cómo está trabajando todo el sistema en general. Bueno, aquí con esta imagen me despido. Este es el panel de control del sistema eléctrico de un Boeing 737. Espero que la exposición sea de su agrado y muchas gracias por su atención.